Hola, quiero darles la bienvenida. Mi nombre es Elizabeth Salinas Jasso y voy a hablar de un tema muy importante, un problema serio, una epidemia global que tiene repercusiones importantes, sanitarias, donde los niños están teniendo índices de masa corporal muy grandes, obesidad infantil, balance energético, es decir, comen más energía de lo que pueden quemar. Este desequilibrio genera un niño obeso y probablemente un adulto obeso. Obesidad ocasiona enfermedades serias, en donde entra la carencia de la hormona de crecimiento, la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus, infecciones respiratorias recurrentes, así como presión arterial alta, problemas musculoesqueléticos y ortopédicos, problemas cardiovasculares en estos niños. Es decir, se empiezan a tener problemas desde muy temprana edad a nivel salud bastante importantes, en donde tienen impedimentos físicos, como en el caso de los pies planos o esta incapacidad de poder tener buenos movimientos normales de un niño. En la parte psicológica empieza a tener problemas a nivel de baja autoestima, puesto que empieza a vivir rechazo y discriminación de parte de tanto de sus compañeros de clase como de los profesores muchas veces. Eso no debería ocurrir, pero estos niños normalmente empiezan a tener este sentimiento de ser rechazados y de no pertenecer. Una característica del sobrepeso, de la obesidad, es este exceso de grasa corporal innecesaria, en donde el niño empieza a tener pues transformaciones importantes en su cuerpo y por lo tanto empieza a tener pues esta sensación de verse y no se siente bien. Se mide en el adulto, se mide a través de índices a diferencia de los niños. Los niños, como los índices necesitas peso y medidas, en el caso de los niños pues su crecimiento va a variar conforme van aumentando su edad, y pues este índice pues a veces puede subestimar o sobreestimar el dato. Por lo tanto, se hicieron estudios en donde lo ideal es que se utilicen 3 tipos de medida. Una de ellas es a través de tablas, en donde se va a tener como parte importante el peso, la estatura y la edad del niño, incluso el sexo. Otra de las cosas importantes para este tipo de tablas es que son tablas con una idealidad, precisamente para que podamos tener un margen, ¿no? En otra de las cuestiones, también una medición importante es a través de un pliegue subcutáneo de los tríceps, en donde por medio de un calibrador vamos a medir la área debajo de los brazos y vamos a determinar una medición. Y también se va a utilizar la técnica de inspección ocular. Bueno, se clasifica este trastorno en base a unos porcentajes. Por encima del 20% vamos a decir que tiene un sobrepeso. Ya del 20 al 40 vamos a decir que tiene una obesidad leve. Seguimos con el 41, tiene una obesidad moderada, y llegamos al 100 cuando decimos que tiene una obesidad grave. La intención de los estudios que voy a presentar es uno que se realiza en España, donde la intención es tratar el caso de Jaime. Jaime es un niño que llega con 13 años de edad, un peso de 77.6 kilogramos y una medida de 151 centímetros. Lo ideal para él es 45 kilogramos en base a su edad, su estatura y su sexo. Necesitamos, o el objetivo principal es la reducción significativa del peso, promover hábitos alimentarios y actividad física en él, pero también vamos a generar una serie de cosas. ¿Cómo lo vamos a generar? A través de sesiones, en donde primero que nada vamos a partir de una entrevista, en donde lo que vamos a buscar es saber cuáles son los hábitos de Jaime, cuáles son los estímulos externos, internos, para el consumo de esas calorías extras o de esos tentempiés. ¿Cuáles son los patrones de almacenamiento? En este caso, si Jaime tiende a guardar esos alimentos secretos y la preferencia de ciertos alimentos. También vamos a ver si él tiene recompensa o castigo con respecto a los alimentos.
En general, vamos a hacer esta entrevista él muy personal, precisamente para que no tengamos intervención de los padres y que él pueda tener una mayor apertura en esta entrevista. Por el otro lado, vamos a tener a los padres. A los padres también les vamos a preguntar estos hábitos, esta manera de consumo del niño, qué actitudes tienen ellos a través, pues, de precisamente de esta forma de obesidad, y vamos a ver qué características psicológicas presenta Jaime desde el punto de vista de sus padres. Bueno, vamos a utilizar un autorregistro, es decir, vamos a ver la cantidad, la forma, la hora, el lugar y los estilos de comer. Es decir, si Jaime tiende a repetir, cuál es la velocidad con la que consume sus alimentos, si tiende a picar entre alimentos. Vamos a utilizar también los autoinformes, es decir, una escala de depresión infantil, una escala de asertividad, de autoconcepto, de locus de control y también un cuestionario de esfuerzo. Es decir, vamos a buscar saber quién es Jaime y qué es lo que lo está afectando. 8 sesiones, 6 semanas, y nos empezamos a dar cuenta que él empieza a tener un análisis de causas y de potencia de su obesidad, las ventajas y las desventajas de perder el peso, y también empezamos a fijar metas terapéuticas con Jaime, firmas de contratos en donde él se compromete y se responsabiliza de muchas cosas. Resultados: cambios graduales de alimentación y condición física, un estilo de vida diferente y un control de riesgo diferente. Es decir, empieza a tener una conciencia del problema y un cambio de estilo de vida. A la 10ª sesión empezamos a ver que Jaime logra tener un ajuste de su manera de comer. Este es el caso de Jaime, un chico español, pero vamos a hablar de México. Primer lugar en obesidad infantil. Cabe hacer mención que se hizo un estudio en Chihuahua. Se utilizan 6 ciudades en donde, pues, son urbanas y semiurbanas, y lo que se midió fue la preferencia y accesibilidad en este caso de los vegetales. Alimentos que están muy asociados a la obesidad y que también están asociados a enfermedades. Es decir, que si dejamos de consumirlos, pues tendemos más a ser obesos. ¿Cuáles son las variables que se utilizaron? Sexo, nivel económico y urbanización. Se utilizan 1,434 niños jóvenes de entre 10 y 12 años, de quinto y sexto año de primaria, 710 niños y 724 niñas. Encontramos que el 6.6% consume 2 veces a la semana este tipo de alimentos. Ambas poblaciones, es decir, tanto urbana como semiurbana, tuvieron las mismas dificultades, y entre las respuestas que dieron estos jóvenes fue que tardan menos tiempo, tardan mucho más tiempo en consumir estos alimentos en el recreo, por lo tanto no son muy fáciles de consumir, se les antojan otros tipos de alimentos, y la mayor dificultad para ellos es la transportación de ellos, es decir, son pocos accesibles. Estos estudios hacen consciente a las personas del problema que viene, del problema que tenemos. Primer lugar en obesidad infantil, un problema serio, un problema de epidemia global con repercusiones importantes sanitarias, en donde México, pues desgraciadamente tiene esta situación. Ojalá que este programa, pues, los haya hecho dar conciencia de esta problemática, y empecemos a consumir alimentos diferentes, a tener unos ámbitos o cambios de hábitos alimentarios, y aumentar nuestra cantidad de condición física, mejorarla, ser un poco más abiertos a actividades. Yo soy Elizabeth, me dio muchísimo gusto estar con ustedes, y les agradezco hoy haber permitido estar. Gracias.